Vamos a ver en esta tarde, hermanos, un tema del desánimo. El desánimo es algo que la mayoría de las personas han pasado por un desánimo tremendo. A veces este desánimo lleva a uno a la depresión y la depresión es algo tremendo. Ah, algunos de ustedes creo que lo han pasado, una depresión. Yo sí le he pasado. Duré varios años con una depresión tremenda y gracias a Dios salí de eso y no tuve que ver doctor, no tuve que ver nada. Gracias a Dios pasó, pero los doctores cada vez que va uno, y más a los que ya tienen más edad, luego te preguntan los doctores, ¿no tiene desánimos usted? No se siente con ganas de llorar a veces, pero por ahí le están entrando a uno y quieren saber si uno tiene depresión para darle medicina. Pero es algo feo la depresión, pero el desánimo lleva a uno a la depresión. De tanto que anda uno desanimado, anda uno caído todo el tiempo, te lleva a la depresión. En el Antiguo Testamento vemos a 5 hombres que tuvieron un desánimo tremendo y esos 5 hombres llegaron al punto de que querían mejor morirse, pero el desánimo, esa es una de las razones por qué muchos cristianos se apartan de la iglesia también, por el desánimo que les viene. Y lo primero que piensan es apartarse de Dios. Cuando al cristiano le viene el desánimo, en lo primero que piensan, separarse de la iglesia. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón les da por ese lado? Bueno, porque Satanás está esperando una chance en los cristianos para agarrarlos. Y cuando el cristiano está desanimado, Satanás entra por ahí. Es una buena entrada para él. Y desanimarlo y meterle en la cabeza, pues son tu Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás batallando así? Entonces eso lo lleva al cristiano a apartarse de la iglesia. Y es algo que muchos cristianos se han apartado. Y por eso siempre les estamos diciendo a los hermanos, a las congregaciones, que necesitamos estar fuertes en las cosas de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 y verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el cristiano debe de entender siempre que todo el tiempo andamos batallando.
batallando porque todo el tiempo, como está diciendo el escritor Pablo en Efesios, no estamos batallando con una persona de hueso y carne, un ser humano. Estamos peleando contra Satanás. Satanás quiere destruirnos, quiere apartarnos de Dios. Entonces, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, andamos todo el tiempo corriendo peligro. ¿Por qué? Porque no andamos todo el tiempo, Satanás anda detrás de nosotros. Y es lo que está diciendo ese verso. Dice, no estamos peleando contra seres humanos. Un ser humano usted lo puede ver y lo puede cuidarse de él, pero este ser que está hablando aquí, Satanás, pues no lo podemos ver. Nos está dañando sin poder hacer nosotros nada. Entonces, por esa razón, tiene que estar uno todo el tiempo cerca de Dios para que Dios nos proteja de Satanás. Dice en Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8, versos muy conocidos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es lo único que debemos de hacer nosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros resistemos al diablo y no nos dejamos llevar por las ideas que nos está metiendo en la cabeza, entonces vamos a resistirlo y va a huir de nosotros. ¿Recuerdan cuando venía y tentaba a Cristo? Cuando Cristo fue bautizado después del bautismo, cómo venía y lo resistía. Y Cristo le hacía frente y se iba. Entonces es lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces el desánimo es algo tremendo que cuando nos llega el desánimo necesitamos tener mucho cuidado y acercarnos lo más que podamos a Dios. Mire lo que en Jeremías 20, fíjese el desánimo de este hombre. Ahora, estos eran hombres grandes delante de Dios, hombres que conocían, hablaban con Dios. En Jeremías capítulo 20, del verso 9. Y fíjese, este hombre cayó en este desánimo tan tremendo, que yo creo ya era depresión lo que tenía. Porque mire lo que dice el verso 9, capítulo 20 de Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Ve cómo se sentía Jeremías? Ya no se quería acordar de Dios, ya no quería hablar de Dios. Dice, pero sentía en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude. Y mire el verso 14 ahí enseguida. Dice, maldito el día
en que nací, dice, en el que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y luego mire el 15, el verso 15. Dice, maldito, fíjese que hasta el hombre que fue a dar las nuevas la llevó. Mire lo que dice el verso 15, lo que dijo este hombre, Jeremías. Dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Hasta este hombre que fue a dar las nuevas, dijo Jeremías, que sea maldito ese hombre. Nomás por ir a dar las nuevas. Fue a dar las nuevas y le dijo a su papá, que nació un hijo y es hombre. Dice, le dio gusto a su padre. Dice que sea maldito ese también. Entonces, vemos cómo se sentía este Jeremías. Tenía un desánimo tremendo, que no quería nada con Dios. Pero por lo mismo, porque el hombre de Dios, cuando le va mal, lo primero que piensa es apartarse de Dios. No quiere nada. Y allí es cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado. Cuando nos dé por ese lado, necesitamos acercarnos más a Dios. En vez de decidir apartarnos, acercarnos más a Dios. Otro hombre que también fue otro hombre que llegaron al punto de que se querían morir mejor. El otro hombre es Job. Ustedes conocen la historia de Job. En Job capítulo 3, verso 11. Y mire lo que dice este hombre también. Dice el verso 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Este hombre mejor quería morirse. Dice, ¿por qué yo no me morí en la matriz de mi madre? Dice, ¿por qué no morí cuando al salir del vientre? Entonces estos hombres estaban bien desanimados, pero miren lo que causaba a estos hombres, el problema que era que les causaba esto. Este hombre se siente que Dios lo abandonó. Y eso es lo que usa Satanás en los cristianos y en los hombres de Dios. Es lo que usa. Les hace sentir que Dios ya los abandonó. Y es lo que este Job también está diciendo. Me debería haber muerto cuando estaba, antes de salir del vientre de mi madre. Dice, ¿para qué nacía yo? Pero llegaron a este punto de que quieren morirse mejor. Pero ¿quién era el que le estaba causando esto a Job? ¿Se acuerdan cuando vino Job y le dijo cuando vino Satanás y le dijo a Dios, dijo, este te está sirviendo por todo lo que le das, pero quítale todo lo que tiene y a ver si no va a matar? Entonces Dios era el que lo tenía, a mí Satanás era el que lo tenía así. Entonces, otra vez, Satanás anda detrás del ser humano todo el tiempo. Por esa razón,
debemos de estar todo el tiempo lo más cerca de Dios que podamos, porque Satanás está tratando de llevarnos a un punto de estos. Ya cuando el hombre llega a un punto de que prefiere morirse, ya está en las últimas. Otro hombre que también, y fíjense que todos estos hombres que estamos mencionando, todos llegaron al mismo punto, que mejor se quieren morir, no quieren seguir viviendo, pero por lo mismo, vamos a Números 11, en el Antiguo Testamento. Verso 14 y 15. Miren lo que le dice este hombre a Dios. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Se está quejando con Dios. Dice, yo no puedo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Este hombre ya estaba cansado con el pueblo, porque batallaba bastante en el pueblo. Y le dice a Dios, yo no puedo solo soportar a este pueblo. Y el verso 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Otra vez, este hombre también está pidiendo la muerte. Llegan a este punto todos en que mejor se quieren morir. ¿Por qué llegan a este punto? Bueno, el desánimo. Y creo yo que en la iglesia, pienso yo que el desánimo a los predicadores les llega también. Desánimos que a veces no se sienten con ganas de venirse a parar aquí. Vienen y se paran, se levantan el domingo y vienen a veces bien caídos. Y vienen y se paran aquí aunque no quieran. Pero así es. Satanás va a estar todo el tiempo, tratando de desanimar. Y fíjense que todo el tiempo a los hombres que se ocupan de la obra del Señor. A todos estos hombres del Antiguo Testamento, que eran hombres muy poderosos, porque hablaban con Dios, se comunicaban con Dios. Bueno, estos hombres llegaron todos a ese punto de que se querían morir mejor. Por eso, el mismo Satanás que los molestaba ya, es el mismo que nos molesta ahora. Pero también el mismo Dios que les ayudaba a estos hombres de allá, es el mismo que nos ayuda a nosotros ahora. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Es el mismo Dios. Y todo, Dios sabe todo lo que, por lo que nosotros pasamos. Y siempre va a estar al tanto de nosotros. Otro hombre que también le pide a Dios que le quite la vida es Elías. En Primera de Reyes 19, en el verso 1. Y fíjense por qué este hombre llegó a ese punto de un desánimo tremendo por la amenaza de una mujer.
porque una mujer lo amenazó, Jezabel, y este hombre huye, Elías huye del lugar y dice, oh Jehová, quítame la vida también. Entonces, estos hombres fueron hombres que grandes delante de Dios, pero cayeron en el desánimo y llegaron a este punto. Pero pienso yo que la razón de estos hombres, pensaron ellos que Dios los había abandonado. Pensaron que Dios no estaba con ellos, cuando Dios nunca los abandona. Otro hombre también que también pidió la muerte, ustedes saben, Jonás. Ese se deprimió nomás porque Dios no destruyó a Nínive, por eso se deprimió. Él quería que ya que había dicho Dios que lo iba a destruir, que lo destruyera. No quería que Dios lo perdonara. Y por eso se deprimió y le dice a Dios, quítame la vida. Entonces, a veces son cosas que podemos saber que Satanás es el que está haciendo todo esto. Pero ahí está Dios también. Ahí está Dios que no nos deja solos. Pero todo el tiempo nomás nos pasa algo mal y decimos, no, pues Dios no me oye. Hago oraciones y Dios no me contesta. Y como decía un hermano, a veces sí te contesta, nomás que te está diciendo que no. Y ahí está la cosa. Parece que en el caso de Cristo, también Cristo se siente abandonado por el Padre. Cristo en Getsemaní, ustedes han visto cómo lo agarró, se deprimió bastante, porque pues el cuerpo siente, el cuerpo es carnal y siente y duele. En Lucas 22:42, fíjense lo que Cristo le está pidiendo al Padre. Lucas 22:42. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ve cómo Dios no lo dejaba solo. Y lo mismo pasa con nosotros, pero nosotros no vemos a nadie. Pero Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Pero nosotros no lo entendemos. El verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ven la depresión que tenía el Señor? La agonía, el desánimo, sabiendo que ya iba a morir. Ahora él sabía por todo lo que
todo lo que le esperaba. Él sabía que él iba a esperar la corona de espinas, los clavos, los chicotazos que ya se ha traído el estudio por todo lo que pasó. Él sabía todo lo que iba a pasar y por esa razón se deprimió de esta manera. Y cuando estaba orando al Padre, uh, le dice, si puedes pasar esto, pásalo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero, y recuerdan el verso está en Mateo 27. Mateo 27, 46. Cuando estaba el Señor en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A lo mejor era todo lo que estos hombres pensaban, que Dios los había desamparado. Pero no, Dios no los desamparó, Dios estaba con ellos. Pero ya se ha dicho, ¿verdad?, en otros estudios que la razón que Dios los dejó fue por el pecado del mundo, por el pecado que cargó Cristo de todo el mundo. Por eso Dios lo dejó solo. Pero siempre estuvo Dios con él. Entonces, necesitamos mucho tener cuidado nosotros. Y la cosa es que a veces se les dice, ¿verdad?, que Satanás está detrás de uno todo el tiempo. Y algunos no creen. Y ahí son tan mal. Yo tiempo atrás le dije a un hermano, ten cuidado porque Satanás te puede agarrar. Le digo, ya te quitó a la esposa. Digo, agárrate. Digo, no, a mí no me hace nada. Pues se fueron de aquí, pero ya separados. No creí. Y luego la última vez que hablé con él, dijo, no, eso de que Satanás te agarra a uno, dijo, son mentiras. Y ese es el pensamiento de algunos. Y los hace agarrar a Satanás. Y se puede ver que Satanás este matrimonio estaba muy bien en otro lugar aquí en el valle. Se reunían con un grupo religioso que no era la iglesia de Cristo. Estaban muy bien, pero cuando llegan aquí comienzan a tener problemas. Se puede ver el trabajo de Satanás. Sí, fácil. ¿Por qué allá estaban muy bien? Satanás no los va a molestar cuando estás mal en un grupo religioso que no es la iglesia de Cristo. Satanás no los estorba para nada. ¿Por qué? Porque no tienen que cuidarlos, ya están perdidos. Pero cuando llegas a un lugar donde es la verdad, ahí nomás llegaron aquí, tuvieron problemas. Pero a veces necesitamos nosotros poner cuidado lo que está pasando aquí entre nosotros. Y puede uno entender el trabajo más de Satanás.
Pero necesitamos entender las Escrituras y creer. Está diciendo el verso que leíamos: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hazle frente al diablo, pero tienes que estar en la verdad. Para poderle hacer frente al diablo, tienes que estar en la verdad. Y va a huir de nosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí te está diciendo cómo puedes hacerle frente a Satanás. Pero si no creemos que Satanás nos va a destruir, si no creemos, pues agárrate porque sí te va a hacer garra. ¿Preguntas o comentarios? Pero esa es una de las razones por qué muchos cristianos se apartan de Dios por el desánimo. Y lo primero que les da es apartarse de Dios. Eso es lo primero que piensan. Ya no voy a ir a la iglesia. Y ahí está el mal. Entonces, necesita uno hacerle frente a Satanás y acercarse más a Dios. Si no hay preguntas, comentarios, Dios les bendiga. Gracias.